Mi hermana se casó con mi ex. Pero el hijo que tuvo era mío. Nunca pensé que mi historia de desamor se convertiría en el secreto más oscuro de mi familia. Me llamo Sebastián, y durante años fui el tranquilo, el reservado, el que no se mete en problemas. Fui también el hermano mayor que cuidó de todos, incluso cuando nadie se lo pidió. Así que cuando conocí a Daniela, creí que por fin había encontrado algo solo mío. Daniela no era como las demás. Tenía esa forma de hablar con pausa, de observarlo todo sin decir mucho. Me enamoré perdidamente. La llevé a casa. La presenté. Y ahí comenzó el desastre. A mi hermana menor, Lucía, siempre le costó aceptar que yo tuviera algo que ella no. Era competitiva, manipuladora a veces, pero también la favorita de mis padres. Cuando conoció a Daniela, su actitud cambió. Primero fue la frialdad. Luego la simpatía exagerada. Después las confidencias. Todo bajo la máscara de hermana protectora. Yo confiaba en las dos. No vi venir lo que se avecinaba. Un año después, Daniela terminó conmigo. Me dijo que necesitaba tiempo, que se sentía confundida, que no sabía si éramos compatibles. Me dejó en la cama donde tantas veces lloró por sus inseguridades. Me dejó sin una sola pista de lo que vendría después. Porque 3 meses después, anunció su compromiso con Lucía. Fue un golpe seco en el pecho. Todos lo tomaron como una evolución natural. Las cosas pasan por algo, tal vez no estaban destinados, Lucía merece ser feliz. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me preguntó por qué Daniela se alejó de mí solo para casarse con mi hermana. Nadie me vio romperme. Dejé de ir a las reuniones familiares. Dejé de llamarlos. Me mudé de ciudad por trabajo, por salud mental, por necesidad. Durante los siguientes años, traté de rehacer mi vida. Pero el resentimiento fermentaba en silencio. Lo que me mantenía a flote eran las llamadas esporádicas con mi madre. Ella siempre quiso que volviéramos a estar juntos, que la familia se reuniera como antes. Me hablaba de los hijos de Lucía, especialmente de Mateo, el mayor, que desde pequeño tuvo una curiosa obsesión conmigo. Me pedía fotos, preguntaba por mí en cada cumpleaños. Decía que se parecía a mí. Siempre pensé que era cosa de niños. Hasta que recibí el mensaje de Lucía. Después de años sin hablarme, me escribió que Mateo había insistido en hacerse una prueba de ADN por un proyecto escolar. Según ella, era una prueba de curiosidad, una dinámica grupal. Pero lo extraño fue que me pedía una muestra mía. Que Mateo quería incluir a su tío preferido en el estudio. Algo en ese mensaje me sonó mal. Pero accedí. Pensé que era una forma de acercarnos. O de reconciliarme con ese niño que, al parecer, me admiraba. Envié la muestra. Me olvidé del tema. 2 semanas después, me llamó mi madre. No podía hablar. Balbuceaba. Decía mi nombre una y otra vez. Luego dijo, tú eres el padre. Creí que había escuchado mal. Pensé que hablaba de otra cosa. Le pregunté. Me repitió, tú eres el padre de Mateo. Todo se detuvo. Busqué a Lucía. La enfrenté. Me dijo que no sabía cómo había pasado. Que tal vez fue un error de la prueba. Que el niño tenía rasgos similares pero que no significaba nada. Le exigí una explicación. Y la obtuve. La noche antes de que Daniela me terminara, yo la encontré llorando en el balcón. Me dijo que estaba confundida, que no sabía qué hacer con lo que sentía. Me abrazó. Nos besamos. Dormimos juntos una última vez. Y al día siguiente, desapareció. Lo que nunca supe es que esa noche, Daniela ya tenía una relación secreta con Lucía. Que mientras me decía que me amaba, planeaba casarse con mi hermana. Que al quedarse embarazada, decidieron ocultarlo. Que pensaron que yo jamás sabría la verdad. Pero la sangre habla. Y Mateo, era mío. La prueba era contundente. Sin margen de error. Y en ese momento, no solo sentí rabia. Sentí culpa.
Porque ese niño había crecido creyendo que su tío lo amaba, sin saber que su tío era su verdadero padre. Daniela me escribió. Me pidió perdón. Me dijo que había querido decírmelo muchas veces, pero que Lucía la convenció de guardar silencio. Que el plan era fingir una paternidad perfecta para evitar escándalos. Que lo hicieron por el niño. Y luego vino la comida familiar, convocada para reconciliarse. Mi padre, mi madre, mis tíos, Lucía, Daniela y Mateo. Todos en la misma mesa. La tensión era insoportable. Nadie sabía que yo tenía la prueba. Nadie sabía que Mateo me había llamado días antes para preguntarme por qué no era como los otros tíos. Le dije que él era diferente. Que había algo que algún día entendería. Cuando Lucía levantó su copa para brindar, yo lo dije. Mi hijo está en esta mesa. Silencio. Miradas. Mi madre soltó la copa. Daniela se tapó la cara. Mateo me miró sin entender. Lucía gritó que yo estaba loco. Que quería destruir a la familia. Que estaba celoso. Saqué la prueba. La puse en la mesa. Mateo la tomó. La leyó. Y cayó. Literalmente. Convulsiones. Llamaron una ambulancia. Todo terminó en gritos. En caos. En ruptura. Desde entonces, la familia se dividió. Mateo está en tratamiento. Dice que no quiere ver a nadie. Que necesita tiempo. Daniela se encerró. Lucía me bloqueó. Mis padres no saben qué decirme. Y yo, no sé si fui el héroe que reveló la verdad. O el verdugo que la soltó sin pensar en las consecuencias. Porque cuando la mentira se rompe, también rompe lo que la sostenía. Después de la ambulancia, después de los gritos, después de que la verdad se esparciera como veneno entre platos de comida y vasos rotos, el silencio llegó. El tipo de silencio que no cura, que no consuela, que no permite dormir. Mateo estaba en observación. Un colapso nervioso, dijeron. Reacción emocional extrema. 10 años de vida construida sobre una mentira. No era para menos. Yo me encerré. No hablé con nadie durante semanas. No respondí llamadas. No abrí mensajes. La verdad había salido, sí, pero no se sentía como un triunfo. Me sentía culpable. No por lo que había hecho, sino por el caos que había provocado. Por el niño que se desmayó tras descubrir que su padre no era el que le enseñaba a andar en bicicleta, sino el hombre que miraba desde lejos. Daniela trató de contactarme. Me envió mensajes en los que decía que nunca fue el plan dañarte, que Lucía tuvo miedo del escándalo, que Mateo era su razón para seguir adelante. Todo eso envuelto en el tono pasivo de quien admite el crimen pero suplica no pagar la condena. Lucía, por su parte, me bloqueó. Literalmente. En redes sociales, en el celular. En la vida. Mi madre me visitó. Me dijo que estaba rota. Que sentía que todo lo que construyó como matriarca se había hecho polvo. Me confesó que había sospechado algo, años atrás, cuando Daniela empezó a mostrar fotos mías a Mateo y decía ¿a poco no se parece? Me dijo que había preferido no preguntar. Y eso dolió más que cualquier traición. Porque a veces el silencio también mata. El verdadero infierno llegó cuando Mateo volvió del hospital. No quería hablar con nadie. No quería ver a Daniela ni a Lucía. Me pidió que lo recogiera, que quería quedarse conmigo un tiempo. No supe qué decir. El niño que había sido mi sobrino por una década ahora me llamaba papá, con miedo. Vivió conmigo durante un mes. En ese tiempo, reconstruimos una relación desde cero. Yo trataba de explicarle que no fue culpa suya, que las decisiones que tomamos los adultos son crueles, injustas, egoístas. Él solo preguntaba una cosa, ¿por qué nadie me lo dijo antes? No tenía respuesta. Una tarde me dijo algo que me partió en dos: prefiero saber que me mentiste a saber que fui un accidente. Lo abracé. Le dije que no fue un accidente. Que fue una noche que creí que era amor verdadero.
Que él era lo único real que quedó de esa mentira. Que me haría cargo. Que lo defendería de todo. Que no dejaría que lo dañaran más. Y entonces, vino el segundo golpe. Mateo tenía que volver al colegio. Lucía fue a buscarlo a mi departamento. Me pidió que habláramos solos. Me dijo que había estado viendo a abogados. Que legalmente, yo no podía reclamar la paternidad sin iniciar un proceso formal. Que ella tenía los derechos como madre reconocida, y que Daniela había firmado los papeles con su nombre como esposa. Me preguntó si quería iniciar una batalla legal. Le dije que no. No por ella. Por Mateo. Pero entonces me dijo algo más. No creas que lo mantuvimos por egoísmo. Daniela no podía tener hijos. Lo supimos después. Yo le ofrecí esa salida. Yo decidí que el niño sería de ella. Y tú, simplemente estabas ahí. Era una confesión devastadora. Yo no fui un accidente. Fui un donador sin consentimiento. Una herramienta emocional para cumplir un pacto silencioso entre hermanas. Ahí entendí todo. Lucía siempre había querido competir conmigo. Daniela fue su forma de ganarme. Pero cuando el embarazo llegó, el juego se volvió más complejo. La infertilidad, la presión social, el miedo al juicio. Crear una mentira era más fácil que enfrentar la verdad. Le dije que Mateo quería quedarse conmigo. Me respondió que era imposible. Legalmente, eres nadie. Esa noche, Mateo lloró. Me dijo que no quería regresar. Le dije que yo pelearía. Y lo hice. Inicié el proceso. Busqué pruebas. La prueba de ADN. La declaración de Daniela. Mensajes. Testigos. Todo para demostrar que yo no era un tío, sino un padre silenciado. El proceso avanzó. Y Lucía empezó a perder. Pero no fue una victoria limpia. Mateo empezó a mostrar síntomas de ansiedad. Se encerraba. No quería ir a la escuela. No hablaba con nadie. Me preguntó si alguna vez lo abandonaría. Me dijo que tenía miedo de que todo esto fuera temporal. Que al final, nadie lo quería realmente. Que él era solo una papeleta en un juicio familiar. Y entonces, me llegó una carta. De Daniela. Me decía que había decidido contar toda la verdad. Que testificaría a mi favor. Que había vivido con culpa durante años. Que no podía seguir mintiendo. Que iba a contar cómo todo empezó. Como la noche en que se fue conmigo fue real. Como el embarazo fue suyo, y como Lucía decidió tomar el control. Esa carta se volvió una pieza clave. El juicio se inclinó a mi favor. La jueza decidió otorgarme la patria potestad compartida temporal. Me permitieron cuidar a Mateo, compartir custodia, tomar decisiones. Fue un triunfo jurídico, pero emocionalmente, un campo minado. Mateo no quería volver con Lucía. Daniela se alejó. La familia estalló. Mi padre me llamó traidor. Me dijo que había deshonrado a la familia al exhibir sus intimidades. Mis tíos me escribieron para decirme que la sangre se lava en casa, no en tribunales. Mis primos dejaron de hablarme. Y Lucía se convirtió en enemiga pública. Publicó mensajes en redes, me acusó de manipular al niño, de querer robarlo. Dijo que lo usaba para vengarme. Que yo era el verdadero peligro. Mateo lo vio todo. Y no habló más. Una noche, me encontró en la cocina. Me dijo, papá, ¿puedo cambiarme el apellido? No supe qué decir. Le pregunté por qué. Me dijo, porque quiero ser tu hijo, y no su trofeo. Lloré. Con él. Por él. Para él. Porque a veces, la sangre no basta. La petición de Mateo para cambiarse el apellido fue la confirmación de que ya no había vuelta atrás. No éramos solo tío y sobrino conviviendo bajo un secreto roto. Éramos padre e hijo, reconstruyendo una verdad que nunca debió enterrarse. El proceso legal había inclinado la balanza, pero emocionalmente, todos estábamos deshechos.
La jueza ordenó una mediación. Lucía, obligada a asistir, llegó con una actitud gélida. No se saludó con nadie. No miró a Mateo. Cuando tomó asiento, se dirigió a mí con una voz que aún me rasga por dentro. Lo convertiste en arma. No respondí. El mediador pidió silencio. Expuso los avances legales, la declaración de Daniela, el ADN confirmado y la voluntad del menor. Lucía interrumpió cada punto con frases como todo esto es una cacería o fue un acto de amor, no un crimen. Pero en ningún momento pidió perdón. Y eso fue su caída final. Mateo tomó la palabra. Lo que dijo no lo olvidaré jamás. No soy producto de su amor ni de su miedo. Soy hijo de la verdad. Y quiero vivir con quien me la dio. Lucía estalló. Se levantó. Llamó al mediador corrupto, a mi manipulador emocional, a Daniela cobarde. La sesión terminó en escándalo. Pero la jueza lo vio todo. Y lo que vino después fue el golpe legal explosivo. Se revocó el reconocimiento materno compartido. Daniela decidió renunciar a toda custodia formal, diciendo que necesitaba sanar y comenzar desde cero. Lucía fue suspendida del régimen parental. Y Mateo obtuvo oficialmente mi apellido. Fue justicia. Pero también fue una herida mal cerrada. Porque aunque legalmente se resolvió, emocionalmente quedaban escombros. Mis padres dejaron de hablarme. Dijeron que expuse a la familia. Que debía haber dejado todo en el silencio. Que la sangre se protege, no se exhibe. Me sentí huérfano de historia. Mis amigos se dividieron. Algunos celebraron la victoria. Otros preguntaron si valió la pena. Y yo, me aferré a Mateo. Durante meses, construimos una rutina nueva. Desayunos juntos. Conversaciones nocturnas. Terapia compartida. Códigos entre padre e hijo que antes eran mitos y ahora eran vísceras. Pero entonces, regresó Daniela. Me pidió hablar. Dijo que se había ido al extranjero unos meses. Que había pensado en todo. Que había escrito una carta para Mateo que quería entregarle en persona. La leí primero. Era brutal. Le contaba la verdad desde el principio. Le decía que su nacimiento fue un acto de amor y miedo. Que ella había estado rota. Que quiso repararse usando una mentira. Que había fallado. Pero que su amor por él, aunque torcido, fue real. Mateo la leyó. La lloró. La guardó. Y decidió verla. Fue un encuentro emotivo. No abrazos. No reproches. Solo dos personas enfrentando la verdad sin muros. Daniela pidió perdón. Mateo no respondió. Solo le dijo, ahora sé quién soy. Gracias por no esconderte más. Al día siguiente, Lucía publicó una última carta abierta en redes. Decía que había sido humillada. Traicionada por su sangre, abandonada por el sistema. Que la maternidad no debía juzgarse por biología sino por dedicación. Que había sido madre por amor, aunque la genética dijera lo contrario. Y luego, desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Meses después, me llegó un sobre sin remitente. Dentro había una foto de Mateo recién nacido, sostenido por Daniela, y detrás, una nota. Perdón no cambia el pasado. Pero puede permitirte vivir con él. La quemé. No por odio. Por cierre. Hoy, Mateo y yo vivimos con una paz construida sobre cenizas. No hay reuniones familiares. No hay Navidad con abuelos. No hay llamadas cruzadas. Pero hay verdad. Y eso es suficiente. Porque cuando tu hermana se casa con tu ex y el hijo que tienen es tuyo, el mundo se desmorona. Pero a veces, del colapso nace la estructura más fuerte. Una familia real.